Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país, que todos los domingos tienen la oportunidad de escuchar la lectura que hacemos de nuestra columna de opinión, que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Como es costumbre, hemos venido haciendo análisis alrededor de temas, de problemas, de coyunturas que tienen que ver con temas de la vida local, regional, nacional e internacional, que susciten reflexión, que susciten el análisis, que susciten una opinión pública cada vez más ilustrada alrededor de fenómenos y hechos sociales que nos rodean. En esta ocasión no podía pasar en alto un acontecimiento reciente que generó todo tipo de discusiones y de interpretaciones por parte de la ciudadanía en su conjunto. Tiene que ver con el pasado día sin IVA en el país. Un día que se celebró en medio de la curva ascendente de contagio de esta pandemia de COVID-19 que hoy nos tiene en una cuarentena y un aislamiento obligatorio. ¿Hasta qué punto, digamos, dicha medida fue prudente o correspondió realmente a lo que la sociedad colombiana espera y necesita en estos momentos críticos? Por ello, me di a la tarea de hacer una reflexión alrededor de ese hecho, fundamentado alrededor de el ideal de felicidad, o la condición de la felicidad, o el concepto de felicidad. Si realmente quienes salieron de manera impulsiva ese día sin IVA, de manera masiva, desconociendo los protocolos de bioseguridad, las mínimas normas de autocuidado y de cuidado social, lo hicieron por un impulso generado por una sociedad altamente consumista, fácilmente manipulable, en función de una idea de la satisfacción y de la felicidad. ¿Hasta qué punto ese acto que podríamos llamar impulsivo o irracional realmente define el ideal o el concepto de felicidad que tenemos como sociedad? Por eso he denominado esta reflexión las miserias de la felicidad. El pasado viernes 19 de junio se declaró el Día Sin IVA, una medida que busca una vez al año reactivar la economía por medio del consumo. Por ello, la disposición de impedir el cobro de impuestos al valor agregado para entregarlos como beneficio a los consumidores. De esta forma, permitir a los comerciantes poder vender sus productos de manera masiva. Esta medida ha generado todo tipo de controversias en distintos sectores de la opinión pública nacional e internacional. No por la medida en sí, la cual tiene su propósito bien definido, sino por el momento en que se implementó. Se le olvidó al gobierno y a sus asesores que hoy nos encontramos transitando en medio de una tormenta que nos sacude de un lado a otro, que no solo amenaza con destruir todo lo que encuentra a su paso, sino que lo está haciendo y se llama el COVID-19. En relación con lo anterior, uno espera como ciudadano que el soporte de manejo de esta crisis esté en manos de la ciencia, máxime cuando se trata de una pandemia que requiere de un manejo de salud pública, que esté en manos de expertos y no de tecnócratas con visión centralista, que es lo que hoy ha caracterizado el manejo no solo de la crisis, sino de las políticas públicas de este país. Pero la medida del Día Sin IVA dejó varias lecciones, y por cierto, muy serias. Debido a esta amarga experiencia, el gobierno debe escuchar la voz de la ciencia y no la de los grupos económicos, donde se privilegia el mercado y la economía como ha sido costumbre, todo por encima de la salud y la vida de los colombianos. La explicación con la que se le respondió al país fue que las ventas superaron los 5 billones de pesos. Esta es la lógica del mercado, imponiendo su filosofía del capitalismo salvaje. Aquí se refleja el nivel de inconsciencia e irresponsabilidad individual y colectiva que caracteriza a estos sectores de la sociedad colombiana, que arriesgaron su salud y vida por un descuento económico en la compra de productos, que como se observó en las imágenes de los noticieros, no eran de primera necesidad. Por consiguiente, es reprochable la falta de interiorización y acatamiento de las normas y controles de bioseguridad. Somos una cultura inclinada al desapego y desconocimiento de las normas,
que en la práctica nos convierte en una sociedad frágil y vulnerable. Cuando esto sucede, quedamos dependiendo del comportamiento individual y no colectivo. Todos estos desaciertos se complementan con la idea o condición de felicidad que posee gran parte de la sociedad colombiana, que se evidenció el día sin IVA. La condición de felicidad centrada en el tener, que se convierte en carencia, que requiere ser suplida de manera permanente por medio del consumo de todo tipo de bienes y servicios, llegando a niveles de irreflexibilidad e impulsividad descontrolada, incluso exponiendo y sacrificando la propia vida. Pero, ¿por qué llegamos a un ideal de felicidad tan miserable? En este punto trataré de hacer una reflexión alrededor de la misma. Para Séneca, vivir felices todos los que quieren, pero andan a ciegas tratando de averiguar qué es lo que hace feliz una vida. Y hasta tal punto no es fácil alcanzar la felicidad en la vida que cuanto más apresuradamente se deja llevar hacia ella, tanto más se aleja si se desvían del camino. Tiene razón Séneca, la búsqueda de la felicidad nunca termina, debido a que su fin equivaldría al fin de la propia felicidad. En este sentido, al no ser alcanzable la felicidad como una condición estable, solo queda la persecución desenfrenada de esa condición como fin. Y en esa carrera permanente por alcanzar la felicidad, en la cual no hay una meta, todos los medios se convierten en fines. El único aliciente ante este escurridizo y soñado estado de felicidad es seguir corriendo, mientras uno sigue en la carrera sin desfallecer y sin ser sancionado. La esperanza de una victoria final sigue viva. Concebir la felicidad como una vida plena y gratificante a través de la búsqueda de medios que se consideran necesarios en esta vida. Los mercados se encargarán de que esa búsqueda nunca termine. Todos estos consumidores se convierten en habitantes de un mundo de fantasía. Son conscientes de que nunca tendrán lo suficiente para sentir la seguridad. El consumo no los lleva a sentirse seguros ni a saciarse, sino a la ansiedad. Lo suficiente nunca será suficiente. En este orden, para el profesor Zygmunt Bauman, la felicidad pasa por las grandes tiendas y almacenes de cadena, y cuanto más exclusiva sea, mayor es la felicidad alcanzada. Alcanzar la felicidad significa adquirir cosas que otras personas no tienen la oportunidad de adquirir. La felicidad requiere la individualización. Este ideal de felicidad, centrado en una sociedad de consumidores, sin un sentido de la moderación y la prudencia, hace de la comunidad un espacio frágil, atomizado y vulnerable. Este ideal miserable de la felicidad quedó evidenciado el pasado día sin IVA. Esta era la reflexión que quería o quiero en este momento compartir con todos ustedes alrededor de lo que yo he definido como la miseria de la felicidad, centrándonos y tomando como referente las teorías del profesor Zygmunt Bauman, que analiza todo este contexto de lo que él llama la modernidad líquida, o la sociedad líquida, y las distintas dimensiones de esa sociedad líquida. Una de ellas es ese ideal, ese concepto, cómo nosotros percibimos, interpretamos y vivimos la felicidad. Creo que ese hecho reciente del día sin IVA, cuando uno lo analiza y lo contextualiza, describe perfectamente ese ideal de felicidad que como sociedad poseemos. Esa búsqueda desenfrenada, impulsiva, por tener, por adquirir cosas, bienes y servicios que no son vitales, digamos, para tener una existencia normal, pero que de una u otra manera hacen parte de esa sociedad del tener, pero también esa sociedad del lujo, de la apariencia, del narcisismo, del hedonismo, que yo en muchos otros momentos he venido analizando como una era del vacío y un imperio de lo efímero. Pues bien, eso quedó evidenciado, con unas repercusiones muy claras, indiscutiblemente, como poner en riesgo la misma existencia de la comunidad. Por eso también en algún momento me he referido a que en la medida en que una sociedad se individualiza, de que una sociedad se atomiza, es allí donde el sentido de comunidad se diluye. Lo que nos permite realmente ser menos vulnerable como sociedad es el sentido de la comunidad. Y ese sentido de la comunidad tiene que ser
arropado, cohesionado y vivido con valores cohesionantes como la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua, que son los valores que realmente hacen que la sociedad sea menos vulnerable. Cuando esos valores se diluyen, se disuelven y lo que emergen son precisamente todos estos impulsos individualistas, egocéntricos, narcisistas y hedonistas, lo que se pone en riesgo es la existencia misma de un ideal de comunidad. La comunidad se vuelve vulnerable. Y eso fue lo que se evidenció en ese día sin IVA, donde mucha gente salió y desconociendo los protocolos de bioseguridad, desconociendo de manera irreflexiva que estamos viviendo una pandemia colectiva, que su enfrentamiento depende del acatamiento de las responsabilidades individuales y cómo esas responsabilidades individuales llevadas al plano del autocuidado permiten un cuidado colectivo de la sociedad para protegernos y defendernos mutuamente. Quedó evidenciado esa fragilidad que es la que de una u otra manera he tratado de sintetizar y reflexionar en esta columna de opinión. Espero, como lo hemos venido haciendo en el último año, en estos espacios de la columna de opinión, que estos temas contribuyan a ese ideal de provocación como ejercicio académico, pero también de diálogo y de reflexión que nos permita realmente entendernos como sociedad, comprendernos como sociedad, pero sobre todo de ese aprender de nosotros y ese comprendernos como sociedad nos permita ser mejores personas y vivir mejor como sociedad. Así que quiero dejar, digamos, esta reflexión como una provocación para generar inquietudes y, por supuesto, seguir profundizando en las próximas columnas alrededor de este tema que merece y amerita la mayor atención para comprendernos mejor como individuos y como sociedad. Muchas gracias.